Hola chicos, hola chicas, muy buenos días, bienvenidos a otra clase de Ciencias Sociales con el profesor Blanco para segundo año. Como en todas las clases vamos a estar usando nuestro manual de Santillana de Ciencias Sociales para segundo año, para el primer siglo, segundo año, y lo vamos a abrir en la página, sí, en la página 190. ¿Para qué? Para empezar a ver uno de mis temas favoritos de la historia y sobre todo de la historia contemporánea, un tema que siempre me ha fascinado, siempre me ha gustado. Después de haber estudiado en la unidad anterior el ascenso del fascismo a lo largo de las décadas de 1920 y 1930, ¿sí? Con las figuras sobresalientes de Hitler y Mussolini, y a su vez, después de haber estudiado los totalitarismos, que incluía estas dos figuras más Stalin, y que les había nombrado en Japón al emperador Hirohito con su primer ministro Tojo, llegamos finalmente a la Segunda Guerra Mundial, que no se desató de un día para el otro, sino que fueron dándose distintos pasos antes de que estallara esta conflagración mundial. Si pensamos que ningún país de América del Sur, ningún país de América Central, México y ningún país del Caribe, ¿sí? Todas ex colonias españolas, que ninguno de estos países participó en la Segunda Guerra Mundial y que tampoco participó España, lo de mundial, ¿sí? Ya va cambiando el tono. Hubo muchos más países que tampoco participaron. Lo de las colonias españolas es bastante notable. Ninguna participó más allá de algunas individualidades, o por ejemplo de los brasileros, que igual fueron una colonia portuguesa, que enviaron un escuadrón de aviadores que participó en la lucha contra la Alemania nazi. Y lo notable también de las colonias españolas y de España, ¿sí? Incluida, es que tampoco participaron en la Primera Guerra Mundial. Ningún país latinoamericano fue parte de la contienda de la Primera Guerra Mundial. Tampoco va a ser parte en la Segunda Guerra Mundial. Alguien podrá decir que estuvieron involucradas las Filipinas, ¿sí? En el Teatro del Pacífico, que fueron colonia española por más de 300 años. Pero, ¿sí? Las Filipinas eran colonia estadounidense desde principios del siglo XX. A fines del siglo XIX, Estados Unidos se ofrece a ayudar a los insurgentes que quieren echar a los españoles y conseguir la independencia filipina. Le brindan armas, le brindan ayuda económica. Cuando finalmente los filipinos logran deshacerse, ¿sí? de España, los estadounidenses vienen y dicen: no, mira, no los vamos a dejar gobernarse solo, ahora van a ser una colonia estadounidense. Y sobreviene una guerra muy cruel en la que mueren cientos de miles de filipinos y algunos pocos marines estadounidenses. A partir de ese momento, Filipinas pasa a ser una colonia estadounidense, y en 1942 se ve participando en la Segunda Guerra Mundial no como país que está luchando, sino como país invadido por los japoneses en su expansión por toda Asia. El historiador inglés Max Hastings propone que hubo dos Segundas Guerras Mundiales que se dieron al mismo tiempo, ¿sí? No es una idea descabellada, déjenme explicarla. Lo que él dice es que hubo una guerra en Europa, una guerra mundial en Europa y una guerra mundial en el teatro de operaciones del Pacífico. Es verdad que Alemania, junto con Japón, con Italia y con Rumania, conformaban el eje, ¿sí? Enemigo de los aliados, que tenían a la cabeza Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, entre otros países. Bueno, en el eje, Alemania y Japón, si bien en los papeles habían firmado acuerdos y formaban parte de la misma alianza, en los hechos nunca hicieron nada juntos, jamás. No hay una sola operación de toda la Segunda Guerra Mundial en que se hayan visto involucradas fuerzas alemanas y fuerzas japonesas. Alemania no tenía intereses en las zonas que Japón tenía sus intereses, y Japón no tenía ningún interés para nada, ni en Europa ni en África, ¿sí? Ni siquiera intercambiaron tecnologías. Los japoneses realmente llegaron a la Segunda Guerra Mundial muy bien preparados como ejército, pero tecnológicamente hablando, más allá del fabuloso caza cero
y de algunos acorazados estaban muy atrasados en todos los sentidos. A diferencia de los alemanes, que llegaron a la Segunda Guerra Mundial muy bien preparados desde la parte tecnológica y también en cuanto a sus ejércitos. Pero en la realidad hubo dos peleas separadas. Una completamente allá en el Pacífico, ¿sí?, que involucró a toda Asia del Sur, China, Vietnam, Indonesia, Filipinas, Nueva Guinea, casi hasta Australia, porque los japoneses tenían planes de invadir Australia, involucró ejércitos británicos de la India, y otra guerra totalmente separada en Europa, que es la que más conocemos en Occidente, ¿sí?, la guerra que llevó adelante Hitler en Europa, que lo enfrentó primeramente con Gran Bretaña y con Francia, y después ya con los aliados, incluyendo Estados Unidos, que otra cosa notable de la Segunda Guerra, tal cual como en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos termina entrando más tarde a la contienda, ¿sí? Recordemos que en la Primera Guerra Mundial entra casi hacia fines de 1917 y que en esta Segunda Guerra Mundial entra a la fuerza después del ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Entonces, antes de seguir adelante, van a tomar una hoja, van a poner 1, paréntesis, y van a hacer una pausa ahora para buscar el significado de la expresión teatro de operaciones, ¿sí?, para que sepan de qué estamos hablando. Busquen teatro de operaciones y escriben el significado en la hoja. Entonces, si toman su libro, en la página 190 van a leer la parte que dice punto de partida, donde habla de algunos de los antecedentes, ¿sí? Ya en los años 30, Italia retomando algunas de sus antiguas posesiones coloniales en África, y Alemania rearmándose poco a poco, a pesar de las prohibiciones del Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue lo que se firmó casi un año después de terminada la Primera Guerra Mundial, justamente en Versalles, en Francia, donde a Alemania se le impusieron limitaciones para que no pudiera reconstruir sus fuerzas armadas, además de una multa cuantiosa, espantosamente alta, para un país que estaba básicamente destruido, a la que debemos sumarle además la Gran Depresión, el crack de la bolsa que comenzó como el crack de la bolsa de Nueva York, y la Gran Depresión que se extendió a lo largo de todo el mundo, ¿sí?, a partir de 1929. En el Pacífico, mientras tanto, Japón en 1931 había comenzado con su expansión por Asia. Lo primero que hizo fue invadir Manchuria, al norte de China, donde puso un gobierno títere. Y a partir de esta invasión de Manchuria, Japón empezó a invadir China. Hacia 1936 tomó el importantísimo puerto de Shanghái y se fue expandiendo por todo China. A las potencias occidentales, China les quedaba allá. Entonces no se ocuparon mucho de las espantosas atrocidades que los japoneses estaban cometiendo en China y que aún hoy, ¿sí?, a 2020, siguen siendo fuente de disputa entre China, Corea y Japón, que aún se niega a reconocer lo que hizo en aquellas tierras. Una de las justificaciones que dan los japoneses es que los chinos los atacaban. Señores japoneses, si ustedes invaden otro país, ese país se llama China, y los chinos se defienden, los que están mal son ustedes, no los chinos que los atacan. Volviendo a Europa, bueno, como les decía, Italia recupera algunas posesiones coloniales en África. En 1936 firma un pacto con Alemania, ¿sí?, Mussolini de un lado, Hitler del otro, al que más adelante, se va a sumar Japón, con su primer ministro Hidehiko Tojo y con el emperador Hirohito, y van a conformar lo que, como ya les dije, se va a llamar el Eje. Una de las ideas principales de Hitler, y que repite constantemente y que sirve para justificar lo que está llevando adelante, es la del espacio vital, ¿sí? O sea, Alemania necesita un espacio vital. Somos muchos,
Necesitamos más espacio, necesitamos materias primas, necesitamos más territorio. Entonces, poco a poco, va a tener un comportamiento, ¿vieron como los chicos que van probando a ver hasta dónde los deja llegar la madre, ¿sí? O el padre, sin decirles nada? A ver, bueno, voy a irme un poquito más lejos a ver si me llama. Ah, como no me llama, vuelvo. Bueno, voy a ir un poco más lejos aunque me digan que no. Voy a ir estirando el límite. Bueno, imagínense ese comportamiento en una nación como la alemana, gobernada por Hitler, con un ejército como la Wehrmacht, con una fuerza aérea como la Luftwaffe, haciendo exactamente eso. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos deja llegar Gran Bretaña y Francia, que fueron los dos grandes enemigos de Alemania en la Primera Guerra Mundial y los que le impusieron estas condiciones tan terribles, ¿sí? De pagar multa, que Alemania terminó de pagarla en el año 2010, imagínense, y de no poder tener fuerzas armadas, y de básicamente humillarlos. Lo que Hitler hace es empezar a avanzar primero a una zona donde tenía prohibido ir, ¿sí? En el límite con Francia, y lo retoma para Alemania. Y luego, como ve que las potencias occidentales no hacen nada, dice, bueno, vamos a incorporar Austria a Alemania. Hitler en Austria es muy bien recibido. Y como tampoco las potencias occidentales hacen nada, Hitler se propone tomar los Sudetes, una región de Checoslovaquia habitada principalmente por alemanes y descendientes de alemanes, y también la toma. Entonces, sí, las potencias occidentales, principalmente Gran Bretaña, se empieza a preocupar, y lo que consigue es que Hitler le firme un papelito que el señor Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, hacia principios de 1939 le muestra a los británicos. Le firma un papelito diciendo que, bueno, que no va a tomar el resto de Checoslovaquia y que ahí piensa parar. Cosa que evidentemente, y a la luz de los hechos que ya conocemos que sucedieron, la Segunda Guerra Mundial, Hitler no respetó. This morning I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine. Así que como vimos en las unidades anteriores, toda esta humillación, ¿sí? A la que Inglaterra y Gran Bretaña sometieron a Alemania, todo este dolor económico, ¿sí? Estas multas gigantescas que llevaron al pueblo alemán a morirse de hambre, literalmente. Ustedes recordarán, ya lo hemos hablado, esa foto de los niños jugando con una pila de dinero de este tamaño, ¿sí? Que el dinero alemán no valía nada más que para prender el fuego con el que se podía calentar la gente a la noche. Todo esto fue construyendo, ¿sí? Fue pavimentando el camino de la llegada de Hitler al poder, y le permitió a Hitler ir construyendo a su alrededor esta formidable máquina de guerra alemana que arrasó con todo durante los primeros tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no hay tanto incluido en esta unidad sobre la guerra en el Pacífico, nosotros vamos a trabajarla también, porque es un capítulo súper interesante de la Segunda Guerra Mundial y que en general se aborda solo desde grandes batallas. Por ejemplo, el año pasado, quienes gusten del cine recordarán que se estrenó la película Midway, que no le fue muy bien, pero que realmente como reconstrucción está bastante interesante y bastante acertada con respecto a los hechos de esa batalla. Conocemos los nombres más importantes, nos vamos a acordar de Churchill, de Hitler, de MacArthur, de Eisenhower, ¿verdad? Pero hubo gente que se manejó de manera tan espantosamente desastrosa que todavía sigue sorprendiendo que los aliados hayan ganado la guerra y que Japón, por ejemplo, se haya metido en la guerra con tan mala tecnología y que sin embargo hayan llegado tan lejos. Entonces ahora van a hacer otra pausa, ¿sí? Y van a escribir en 2 columnas todas las fuerzas, todos los países que formaban parte de los aliados, ¿sí? Y todos los países que formaban parte del eje. Así que hagan una pausa, por favor, y completen la pregunta número 2. Así que en esta unidad vamos a estar repasando la llegada a la Segunda Guerra Mundial. Si miran su
su libro un poquito más adelante, también habla del expansionismo de Japón. También vamos a hablar de cómo Japón, que en la Primera Guerra Mundial luchó con los aliados, o sea, fue socia, digamos, de Estados Unidos, de Inglaterra y Francia, fue humillada en la Conferencia de Versalles, ¿sí? Fue dejada totalmente de lado, aunque no pedía demasiado, ¿sí? Su pedido más importante en 1919 era que Estados Unidos recibiera a los japoneses en su país como inmigrantes, ¿sí? Digamos, como sin visa, como que pudieran ir como si fueran, como hoy los habitantes de Puerto Rico, no porque se fueron, porque querían convertirse en un estado de Estados Unidos, sino que sus ciudadanos tuvieran esta ventaja, ¿sí? De poder ir a Estados Unidos casi como si fueran estadounidenses, y se les negó eso, ¿sí? Así que los japoneses se retiraron también muy resentidos de esa conferencia de Versalles. Eso, sumado al aislamiento, más la militarización que venía sufriendo la sociedad japonesa, entre otras cosas, fue haciendo un caldo de cultivo que finalmente lo va a llevar en 1941, tras unas sanciones económicas durísimas que le impone Estados Unidos, el presidente Roosevelt, a Japón, a atacar Pearl Harbor y traer a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a estar hablando, por supuesto, del Holocausto, ¿sí? Aunque no lo vamos a ver en profundidad este año, porque en tercer año también se toca ese tema, pero también vamos a aprovechar para hablar de lo que Japón hizo en China, porque habitualmente no se estudia y fue espantosamente terrible. Y en Oriente, como ya les dije, es una fuente de disputa aún. Entonces también vamos a estar hablando de eso. Y como van viendo, con lo que les adelanto, más los temas que trae el libro, se estarán dando cuenta que fue una época terrible, ¿sí? Los valores de la humanidad se fueron... No se salvó nadie, no creamos que porque vimos tantas películas estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial o tantas series, eran buenitos, ¿sí? No hicieron, obviamente, lo que hizo Hitler en Alemania, ni lo que hicieron los japoneses en China y en Asia en general. Obviamente eso no lo hicieron, pero hicieron lo suyo y lo vamos a ir viendo de a poco. Para quien guste de los documentales, está dando vueltas una serie que se llama Greatest Events of the World War II in Colors. Es muy interesante y es muy didáctica y aparecen por momentos muy cortitos historiadores, entre los que se encuentra el señor Hastings, que les nombré al principio de la clase, dando explicaciones muy sencillas. Este documental se dedica a eventos, a grandes eventos, ¿sí? La invasión de Normandía, la batalla de Midway, la batalla de Stalingrado, hechos así, muy puntuales, pero muy recomendable, muchas imágenes de archivo y explicaciones muy sencillas. Entonces, hasta acá llegamos hoy. Esta es solo una clase introductoria. En la próxima clase seguiremos hablando más en profundidad sobre esta unidad y sobre la Segunda Guerra Mundial. No olviden dejar un comentario aquí abajo y suscribirse a la página. Será hasta la próxima videoclase.